Buenas, saludos a todos. Continuando con la parte 3 de huesos del cráneo, hueso etmoide. Entonces, ¿qué nos dice los libros referente al hueso etmoide? El hueso etmoide va a venir siendo un hueso impar. ¿Por qué? Porque a diferencia del parietal, por ejemplo, y de los temporales, no tenemos un derecho y un izquierdo, tenemos un único hueso etmoide. Este hueso se va a encontrar ubicado inferiormente al hueso frontal, y desde una vista endocraneal vamos a ver que se va a encontrar anterior al hueso esfenoides, que se va a encontrar justamente detrás de él y articulando también con este. Se va a encontrar justo en el centro del macizo facial desde una vista interna. Aquí esta es una vista coronal, o sea, un corte coronal, en el cual nos muestra desde una vista interna las articulaciones de este mismo, porque a este nivel se va a encontrar lo que viene siendo ambos maxilares que lo tapan desde una vista externa. Entonces, para poder apreciarlo se necesita hacer un corte. Ahora, las articulaciones que este va a presentar van a ser a través de la cara superior de sus masas laterales, va a estar articulando con el hueso frontal, va a estar articulando anteriormente también a este nivel con el hueso unguis, con ambos huesos unguis, se va a encontrar articulando con el hueso vomer, posteriormente se va a encontrar articulado también con ambos maxilares, con el hueso esfenoides internamente justamente detrás de él, se va a encontrar articulando también con una pequeña porción de lo que es el hueso palatino. Eso en cuanto a sus articulaciones. También anteriormente se va a estar articulando con los huesos nasales por medio de su lámina perpendicular. Las partes de este, en la siguiente imagen, ya, esto va a ser una vista esquemática del hueso etmoide, ya que hacer un hueso tan pequeño es difícil apreciar notablemente su anatomía. Entonces, para su estudio es mejor representarlo a través de un esquema. Entonces, las partes del etmoide va a presentar 4 partes, o 3 también lo nombran algunos autores, que va a venir siendo una lámina vertical, una lámina horizontal y 2 masas laterales suspendidas de esta misma, de la lámina horizontal. Algunos autores lo mencionan como que las 2 masas laterales como una sola parte, ¿ok? Por eso dicen 3 partes, mientras que otros autores lo mencionan como 2 partes, es decir, una lámina vertical, una lámina horizontal, una masa lateral y otra masa lateral. Entonces tendríamos las 4 partes. Vamos a iniciar con lo más sencillo, que va a ser la lámina vertical. Esta lámina vertical se va a encontrar dividida en una parte superior y en una parte inferior, dividida por la lámina horizontal del etmoide, ¿ok? Entonces, al estar dividida va a cambiar el nombre. Va a presentar en su porción superior la apófisis cristagalli. O sea, la porción superior va a estar representada únicamente por la apófisis cristagalli, que va a estar ocupando todo ahí. Y la mitad inferior que va a quedar va a ser llamada la lámina perpendicular del etmoide. Luego vamos a tener la lámina horizontal. Las masas laterales van a ser cuadriláteras, es decir, que va a tener una cara superior, una inferior, que no es apreciable acá, una anterior, una posterior y 2 laterales. Pero hablemos más a detalle de las láminas perpendiculares. Esta es una vista sagital, con un corte sagital, que nos va a mostrar aquí a este nivel ha sido quitado lo que son las masas laterales, para que sea más apreciable el hueso, más propiamente la lámina perpendicular.
Entonces, todo esto representado con un color verde va a venir siendo el hueso etmoide. Esta va a venir siendo la lámina horizontal, que lo va a dividir en una porción superior y en una inferior. La porción inferior, como podemos ver, también llamada lámina perpendicular del hueso etmoide. ¿Qué vamos a decir? Va a ser su mismo nombre lo dice, va a ser una lámina, va a ser alargada de anterior a posterior, o sea, de anterior a posterior, y va a presentar una forma pentagonal, es decir, que va a tener 5 lados, aquí representado. Va a tener un borde anterior, uno antero inferior, uno póstero inferior, otro borde póstero superior y un borde superior. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Algunos autores también lo toman como antero superior y póstero superior. Pero sin embargo otros como superior, veo como anterior y como posterior. Ya, un pequeño dato para que no se confundan en cuanto a la literatura. Vamos a hablar primeramente del borde superior. Este borde se va a venir a confundir con lo que es la lámina horizontal. También va a darnos lo que es parte de la base de la apófisis crista galli, que ahorita la vamos a mencionar igual. Continuando, vamos a tener el borde posterior, que va a venir a articularse con la cresta anterior del hueso esfenoides. Ahí se va a estar articulando justamente en esa cresta. Siguiendo, el borde póstero inferior se va a estar articulando con el borde superior del hueso vomer, que es el que estamos viendo en este momento, el té rosado. Con su borde superior se va a estar articulando. Ahora, en cuanto al borde antero inferior, que es el que estoy señalando, se va a estar articulando en casi todo su longitud con el tabique nasal. Y en una pequeña porción se va a estar articulando con los huesos nasales. En cuanto al borde antero superior, se va a estar articulando con lo que son, este es el borde antero superior, se va a estar articulando con la espina nasal del frontal y con los huesos nasales. Eso en cuanto a la lámina perpendicular. Ahora, siguiendo, vamos a ver esta apófisis, que viene siendo la apófisis crista galli. Va a tener una forma triangular, como podemos apreciar. Por lo tanto, va a tener una base, que es la que estoy señalando. Va a tener un vértice, un borde anterior y un borde posterior. Así como dos carillas. Una apreciable aquí y la otra no se puede ver porque está del otro lado. Entonces, vamos a hablar primero de su base. La base se va a estar confundiendo con lo que va a ser la lámina horizontal del hueso etmoide. Lateralmente a esta base vamos a encontrar dos surcos que van a ser los surcos de prolongaciones del nervio olfatorio, que es más apreciable en una vista superior, ahorita lo vamos a ver. Ahora, su borde posterior va a estar, por decirlo así, de manera libre, va a estar prestando en parte inserción a lo que es la O del cerebro. Y también va a presentar un vértice, el cual va a estar redondeado, no es un vértice muy puntiagudo, por decirlo así, va a estar de manera redondeada y va a presentar desde acá la inserción a la O del cerebro, que no es más que una capa que va a dividir a los hemisferios derecho e izquierdo. Y en cuanto a su borde anterior de esta apófisis, va a ser, si lo vemos de una vista superior, va a ser notablemente más engrosado, por decirlo así, que su borde posterior, va a ser más grueso y se va a encontrar delimitando
como en este dibujo muestro, se va a encontrar delimitando el borde posterior, como he hecho la carilla posterior del agujero ciego. Ahora nos toca ver la lámina horizontal. Esta va a ser una vista superior donde va a ser más apreciable la lámina horizontal del hueso etmoide. Entonces, vamos a notar que esta lámina horizontal, también llamada lámina cribosa, porque se encuentra acribillada por estos agujeros, como estoy señalando en este momento, esta lámina se va a encontrar acribillada por numerosos agujeros producto del nervio olfatorio, ya que el nervio olfatorio tiene su origen a nivel de la mucosa de las fosas nasales y este mismo se va a dirigir superiormente atravesando esta lámina. De esa forma se forman estos numerosos agujeros que son producto de estos nervios, de estos filetes nerviosos. Anteriormente, los orificios van a ser mucho más numerosos y más pequeños que posteriormente en cuanto a la lámina. También vamos a ver que inferiormente los agujeros llegan a ser mucho más numerosos que superiormente. Esto se debe a que inferiormente llegan numerosos filetes nerviosos y en el espesor de esta lámina horizontal se llegan a unir o anastomosar formando un solo nervio y emergiendo por uno de estos agujeros. Por eso hay en ocasiones más agujeros inferiormente que superiormente. Siguiendo, como les dije, inferior, lateralmente a lo que eran las carillas de la apófisis crista galli, se van a delimitar lo que es el conducto para los nervios olfatorios. Esto va a terminar, todo esto que ven, esta pequeña fosa, va a ser todo el surco para el filete del nervio olfatorio o el bulbo olfatorio que se va a llegar a engrosar mucho más a este nivel y se va a dirigir hacia el esfenoides. Eso en cuanto a la lámina horizontal. También vamos a ver que va a ser una superficie cuadrilátera, va a presentar un borde anterior, un borde posterior y dos bordes laterales. Los bordes laterales van a estar articulados con lo que es la porción etmoidal del hueso frontal, que se va a encontrar justo aquí encima. Y posteriormente, con el borde posterior, va a estar articulado con la superficie anterior del yugo esfenoidal, o sea, con el hueso esfenoide se va a estar articulando a este nivel. Y su borde anterior también va a estar articulado con la parte la ranura etmoidal del hueso frontal. Eso en cuanto a la lámina horizontal del etmoide. Esto ya lo vimos esquemáticamente. Así, cierto. Nos toca hablar de las masas laterales o también llamados laberintos etmoidales. Son representados por una figura cúbica, es decir, que tiene una cara superior, una cara inferior, una anterior, posterior y dos laterales, dependiendo cuál de las dos masas laterales sea, si sea la derecha o la izquierda. Entonces, vamos a empezar por su cara superior. Esta cara superior, que es la que estoy mostrando en este momento, va a tener numerosos orificios, agujeros, que van a venir siendo las celdillas etmoidales. Si recuerdan, en la escotadura etmoidal del hueso frontal también se encontraban estas hemiceldillas en la carilla articular de dicho hueso, de hueso frontal. Estas hemiceldillas vienen a articularse con sus homólogas, que van a ser estas, con las presentes en el etmoide, formando celdillas completas. Ahora, también vamos a ver que vamos a tener un canal etmoidal anterior, que es el que estoy mostrando en este momento, y un canal etmoidal posterior. Uno a cada lado, obviamente. Entonces,
Este canal etmoidal anterior va a dar paso al nervio y a la arteria etmoidal anterior, y el canal etmoidal posterior va a dar también paso a la arteria y al nervio etmoidal posterior. Estos canales, al articularse con los canales presentes en el hueso frontal, se va a complementar en un conducto, que van a ser el conducto etmoidal anterior y el conducto etmoidal posterior, que ya acabo de mencionar su contenido. Otro dato que podemos ver es que el nervio presente en el canal etmoidal anterior, aparte de tener el nombre de nervio etmoidal anterior, también recibe el nombre de nervio nasal interno. Y el nervio etmoidal posterior también va a recibir el nombre de nervio esfenopalatino. Esfenoetmoidal, perdón. Esfenoetmoidal, que recibe el nombre, de hecho, por su relación con el hueso esfenoides a este nivel, o también llamado como nervio etmoidal de Luschka. Entonces va a venir teniendo esos tres nombres, el nervio etmoidal posterior. Estos conductos van a desembocar ambos a nivel de la órbita. Eso en cuanto a la cara superior del hueso, de las masas laterales del etmoide. Ahora vamos a tener una vista posterior y una vista anterior del hueso. Entonces vamos a ver, empecemos por la cara anterior, que es la que estoy señalando aquí. Vamos a ver que también se va a encontrar numerosamente con lo que viene siendo las hemiceldas presentes en su cara anterior. Entonces, esta cara anterior va a estar tallada en bisel, se va a articular con la cara interna del unguis y con la cara interna de la apófisis frontal del maxilar superior o maxilar noma. Eso en cuanto a la cara anterior de las masas laterales. Ahora, la cara posterior de dichas masas va a estar representado también por hemicelda, que se convierten en células completas al articularse con la cara anterior del hueso esfenoides. Todo esto. Eso, nada más que decir. En cuanto a la cara posterior, su cara inferior, vamos a ver, va a ser biselada también. Esta va a presentar hemicelda que se van a articular con la cara interna del maxilar superior y con la faceta etmoidal de la apófisis orbitaria del palatino. Eso en cuanto a su cara inferior. También vamos a ver que en una vista anterior, desde medial a lateral, vamos a ver que va a estar en relación con el borde del cornete medio. Lateralmente va a estar en relación con lo que es el meato medio, y esta pequeña estructura que estoy señalando en este momento va a venir siendo una apófisis que se encuentra saliendo justamente del extremo casi lateral, medio y lateral, de la cara inferior, de las masas laterales, que va a venir siendo la apófisis unciforme. Esta que estoy mostrando. Ahora, ya nombramos la cara superior, inferior, anterior y posterior. Falta la cara lateral. La cara interna la vamos a dejar al final porque es la más complejita. La cara lateral del hueso etmoide, también llamada lámina papirácea. ¿Por qué? Porque hace honor a lo que es el papiro, que es donde se escribía anteriormente, el papel donde se escribía anteriormente, por lo que es una lámina bastante delgada, recibe el nombre de lámina papirácea. Esta, a su vez, se va a encontrar formando parte de la cara interna de la cavidad orbitaria, junto con el hueso lagrimal o unguis.
Finalizando, tenemos la cara interna del etmoide. Entonces, esta cara va a contribuir en lo que va a ser la formación de las fosas nasales. Va a ser la pared lateral de las fosas nasales, mientras que la pared interna de las fosas nasales va a estar conformado por la lámina perpendicular del hueso etmoide. Ahora, este va a presentar dos estructuras, un cornete superior y un cornete medio, también llamado conchas nasales, concha nasal superior y concha nasal media. Ahora, estos cornetes se van a encontrar desprendiéndose, por decirlo así, originándose de lo que va a ser la cara interna, y se van a dirigir de anterior hacia posterior. Estos cornetes también van a dejar lo que viene siendo espacio, que se van a conocer a este espacio que vamos a tener superior al cornete superior, va a ser llamado también el ático. Mientras que al espacio que podemos apreciar, que estoy marcando en este momento, va a ser inferior al cornete superior. Este espacio va a ser llamado el meato superior. Ahora, inferior al cornete medio, vamos a tener a su respectivo meato, que va a ser el meato medio. Un dato más, este cornete superior también es conocido como cornete superior de Morgani, anteriormente en la nomenclatura antigua. Y vemos que en esta vista sagital se pueden apreciar los tres cornetes. Vamos a tener el cornete o concha nasal superior, cornete medio, que son los que corresponden al hueso etmoide. Estos cornetes se van a dirigir desde anterior hacia posterior. El cornete medio, que es todo lo que estoy marcando en este momento, se va a encontrar sobrepasando lo que viene siendo la lámina vertical, y también se va a encontrar por delante de lo que es la porción horizontal. Va a ser mucho más grande que el cornete superior. Este cornete superior se va a encontrar también naciendo de la parte superior y posterior del cornete medio, y se va a encontrar dirigiéndose hacia posterior. Un dato más adicional, vamos a saber que hay otros dos cornetes que son irregulares, que viene siendo el cornete supremo y el cornete de Zuckerkant. Y eso en cuanto a el hueso etmoides. Espero que les haya gustado, que les haya servido, y muchísimas gracias por ver el video. Chau, chau.